el pensar, el sentir, el ver, el palpar, el sentir, todo eso son mecanismos tangibles. No es el Espíritu Santo o no es un éter que bajó de la luna y nos dio esas habilidades. Son mecanismos que existen y esos mecanismos se pueden estudiar y se pueden construir modelos computacionales que simulan el pensamiento, que simulan, en un momento va a haber eso, va a existir eso. El modelo de aprendizaje en los modelos inteligentes está orientado a eso, porque los algoritmos lo que hacen es generar entornos artificiales de aprendizaje. Entonces, lo que plantea Santiago en forma muy clara es un hecho evidente ahora. Lo que falta es el proceso de maduración para lograr ciertas precisiones en ese proceso de aprendizaje. Ahora, tenemos que pensar de que la evolución tecnológica es violenta. La evolución en los procesos tecnológicos en los últimos 30 años ha sido demasiado violento. Ahora, el riesgo de la pérdida de humanidad o de la relevancia del ser humano en la intervención de los procesos ya es claro, ya es evidente, no es futuro. Pero el humanismo surge, ¿cuándo surge el humanismo? Tú me das la humanidad, el humanismo surge en el siglo XVIII, XVII, por ahí surge el humanismo. Y esta filosofía va a desaparecer y va a aparecer otra cosa. Con respecto al tema de los avances de la tecnología y el tema de cómo se van perdiendo ciertas habilidades que tiene el humano y la están reemplazando por máquinas, Santiago decía, hay cosas que una máquina no puede hacer, como por ejemplo el tema de las emociones, ¿cierto? Cómo una máquina va a reconocer las emociones de un otro. Pero ya de hecho hay algunos estudios en algunos robots que están implementando cómo puede el robot en el fondo interpretar la emoción que tiene el otro. En algún momento, de hecho yo creo que ya se está dando, van a empezar a tomar peso más la discusión ética que la factibilidad misma de que eso ocurra o no. Y lo más probable es que el robot va a poder lograr eso, va a poder simular emociones, va a poder simular empatía, va a poder simular pensamientos, pero yo creo que va más por un tema ético más que por un tema de factibilidad de que eso ocurra o no. Es increíble el aislamiento en que se está convirtiendo la vida de los japoneses en que viven pegado a un computador y pegado con sus muñecas, ¿vale? Eso es verdad. Es más, y resulta que yo creo que el tema de la tecnología es que siempre detrás de la tecnología va a existir el ser humano. Ahora, la tecnología puede servir para bien o puede servir para mal. Y eso va a depender del ser humano. Y lo del desarrollo de la inteligencia artificial, realmente en el fondo es el resultado de la programación que hacen los mismos hombres y de que pueden hacer correlaciones múltiples e infinitas que el hombre no está en capacidad de hacerlas. Todo ese tema de las redes neuronales artificiales. Ahora, ojalá que el hombre pueda irse liberando cada vez del trabajo y llegar al concepto de felicidad que tenían los griegos en el sentido de decir, mira, la felicidad está en la vida contemplativa, en la vida donde se le dé primordial importancia a la razón. Entonces, el concepto del trabajo es que en la modernidad se han transformado en un mecanismo de esclavitud de la gente. Y lo que hay que buscar es liberarse del trabajo. Lo que pasa es que con las emociones y las máquinas es muy complicado porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo que existe y que se ha logrado demostrar. Resulta ser que dos empresas hicieron una competencia y ambas crearon una inteligencia artificial que jugara ajedrez. Y cada una, claro, le metían partidas y él interpretaba los partidos para hacer las mejores jugadas. Y creo que fue el año pasado que hicieron un torneo con varias inteligencias artificiales y se dieron cuenta como cada inteligencia artificial jugaba de una manera más agresiva o más pasiva, o hacía movimientos con mayor riesgo o con menos riesgo. Entonces, entonces cada una tenía personalidad, pero no es que cada una tuviera personalidad por sí misma, es que ellos interpretaban movimientos humanos que los traducían, que el humano los traduce como agresividad, como pasividad. Entonces realmente las inteligencias artificiales no es que crean una emoción, no es que dicen, bueno, yo ahorita siento felicidad o amor o tristeza, sino que hacen una interpretación humana de algo que tampoco es real.
Santiago, Bueno, de hecho, efectivamente, se simulan emociones, pero en el fondo el que está como espectador, ¿cómo puede diferenciar una simulación de algo que es real? Va a llegar un punto en que tú no vas a poder diferenciar eso. Yo sí creo que hay una gran preocupación, es que los que tienen acceso a la tecnología económicamente van a estar mejor y los que no van a quedar marginados. Entonces se va a abrir cada vez más una brecha social y ahí es donde viene una conciencia importante de cómo aprovechar la tecnología para seguir evolucionando como sociedad y no generando mayores diferencias, especialmente las mujeres. No necesariamente las mujeres nos estamos montando en la onda tecnológica y es fundamental para poder realmente generar una igualdad de oportunidades. ahora, nosotros estamos retrasados desde el punto de vista, por ejemplo, de la Unión Europea respecto al tema de la robótica. En la Unión Europea existe ya normativa que permite poder regular el comportamiento de los procesos de automatización, de incorporación de robots, de autómatas o de ciberautómatas, y son fundamentalmente 4 principios. El principio de beneficencia, de cómo benefician los robots a la humanidad, el principio de no maleficencia, es decir, que los robots no pueden hacerle daño a la humanidad, el principio de autonomía, cuál es el nivel de autonomía que le vamos a dar a estos robots, y el principio de justicia, de que efectivamente se establezca un nivel de justicia de los beneficios que tienen los robots respecto de los seres humanos, y no al revés. El acceso universal a Internet en este momento está constituido ya no como un bien de lujo, es un bien de primera necesidad. Porque en este momento, el que no tiene acceso a Internet, como decía Priscila, no puede educarse, no puede cumplir las tareas en el colegio, no puede comprar, no puede acceder a nada. El Estado tiene que asumir una posición más firme y adoptar el acceso a Internet como un bien de uso público y un bien de primera necesidad. Eso entra dentro de los impuestos. Ahora, por ejemplo, supongamos, si a mí dentro de los impuestos me aumentan a cambio de decir, bueno, ahora todo el mundo tiene que tener Netflix. Netflix es obligatorio y paga más impuestos. ¿Ustedes dirían que sí o que no? Bueno, si yo quiero tener Netflix, bien, pero hay gente que no quiere. Y ese es el problema. Ahora, ¿cómo uno llega a la gente para decirle Netflix es necesario, el Internet es necesario, muchos servicios que no están son necesarios? ¿Cómo uno llega a eso? Entonces no es tan sencillo y eso hace que la brecha social de hoy en día se siga expandiendo. Que los países ricos son más ricos y que los países pobres son más pobres. Hoy en día también tenemos otro problema, que es que la gente pobre se reproduce mucho más, tiene mucho más hijos que la gente rica, por un tema de educación, por un tema de que la sexualidad no se ve igual en distintos ámbitos de la educación. Entonces, realmente el problema no es que la gente pobre sencillamente vaya a morir y vaya a desaparecer, sino que la gente pobre se va a seguir reproduciendo. Entonces la gente rica va a ser cada día más rica y va a haber mucha más gente pobre. ¿Y cómo se solucionan esos problemas? Lo que pasa es que el enfoque, para aclararle a Santiago, el enfoque no es socialista. Todo el universo existe un pequeño segmento que es incapaz de poder acceder porque el mismo mercado se lo impide. Por tanto, el bien común que postula, el bien de todos y de las partes, y en este caso el de las partes más vulnerables que no tienen la capacidad de acceder a Internet, por ejemplo, el Estado tiene que subsidiarlo para poder generar la cadena de valor y que pueda seguir el modelo económico funcionando, corrigiendo lo que le llaman los economistas las imperfecciones del modelo. No, yo creo que nosotros a nivel mundial hace rato que estamos en transformaciones profundas. Es que yo creo que hay 2 elementos y 2 temas importantes que a mí me gustaría aportar en mi opinión con respecto a lo que ha dicho Santiaguito. Y es el tema de cuál sería el modelo. Con respecto al tema de la educación, uno es un poco menos optimista, digamos. Las personas que manejan el mundo realmente, no los que nosotros creemos, que los políticos, que derecha, izquierda, que los masones, Opus Dei, no, los que realmente manejan el mundo tienen una mirada con respecto al ser humano muy parecido a lo que nosotros tenemos en la mirada como un artefacto que se echó a perder y uno echa a la basura o al reciclaje, donde sea. Es súper complejo porque es una cosmovisión y a su vez nosotros nos dedicamos a discutir qué es lo ideal, digamos. Pero yo creo que la base, y esa base, y la vuelvo a insistir, lo tocó la Prisi en el encuentro anterior también, es el tema de la educación.
pero la educación con conciencia de desarrollo humano. Claro, antiguamente a uno lo tenían esclavizado con el látigo, antiguamente teníamos esos shows en tremendos estadios donde se hacían pelear a la gente y se mataban unos por otros, y hoy por hoy somos todos los que tenemos que, sin lugar a duda, hacer mover el mundo con los horarios que existen, porque en realidad, tío, la mayoría tiene que cumplir con ciertos estándares laborales que atentan con el estar con las familias, con el formar hijos, con el formar conciencia, con el formar cultura, con el formar amor, con el formar solidaridad, empatía, porque estamos siempre corriendo. Entonces, en definitiva, seguimos esclavizados de una manera distinta nada más. La pregunta es, ¿dónde es lo que podríamos nosotros generar ese cambio? Yo creo que es la educación. Es la educación de generar la solidaridad, el amor, el cariño, que así como el capitalismo no resultó, el sistema educativo tampoco. Tenemos un sistema educativo carcelario en la cual no se ajusta a la salud mental de la población. Bueno, no, yo todavía sigo pensando que la gente a través de la educación puede tener algún ascenso social. Si está bien canalizado, eso también depende mucho del país, depende de los recursos que tenga el país, y los países no pueden estar esperando que otros países le estén apoyando, que le estén ayudando, cuando es el propio país que tiene que ver cuáles son sus riquezas, cuáles son sus fortalezas, qué es lo que realmente debe de hacer dentro de su país. Sencillamente, oye, el país que realmente se preocupó es el país que realmente puede salvar a su gente. Aquellos que tienen un buen sistema de salud, los chicos no se atrasarán si son los países que tienen un buen sistema educativo, inclusive que hay países que ya estaban trabajando con educación mixta o educación alterna, con distintas plataformas, ¿verdad? Ya se habían incorporado, ya tenían, oye, aulas presenciales, pero también tenían la parte de tecnología, ¿ves? Entonces, esos países no están tan afectados como los países que realmente no tienen los recursos, donde los niños no tienen los recursos. De hecho, en Venezuela va a haber una promoción masiva. Así el niño sepa leer, no sepa leer, si el niño sabe sumar o no sabe sumar, a este gobierno o poco le interesa. Tía, ¿sabe qué? Yo siempre he tenido una visión como más defensora de los profesores que muchos de mi familia, que a veces piensan que la educación está mal, que el sistema está mal, pero yo siento que comparto con ustedes que los roles en la educación son compartidos. Y hay un rol importante que es del docente, hay un rol importante que es el del alumno y hay un rol importante que es el de la familia. Y si esas tres partes se comprometen con un objetivo, los logros se alcanzan. Yo lo que pienso es que si estas tres partes no están de acuerdo con el camino, con el objetivo que quieren cumplir, por más que hayan herramientas, por más que hayan metodologías, por más que haya una intención, el objetivo no se cumple. Porque las tres partes no están alineadas con un objetivo. Pero yo creo que las generalizaciones no son buenas. Cuando decimos todo el sistema está mal o todo el sistema educativo está mal, mi visión tiene que ver con mi experiencia en el colegio o con mi experiencia en el sistema educativo. Y yo en mi experiencia tuve una muy buena experiencia. Y yo tengo muy buena imagen de mis profesores, porque no me enseñaban solo a memorizar. De hecho, todas las cosas que nosotros hacíamos, nos hacían ejercicios prácticos para que nosotros pudiéramos internalizar lo que estábamos aprendiendo a través del saber hacer. Que eso yo creo que es lo que Santiago expresaba recién. Todo lo que nosotros aprendíamos lo llevamos a la práctica. Y nos hacían innovar, nos hacían crear, nos hacían pensar, nos hacían reflexionar. Y también yo siento, como les decía recién, que ese aprendizaje se logra porque hay un profesor que está haciendo un esfuerzo de crear metodologías de enseñanza-aprendizaje que sean óptimas para la realidad actual, para el grupo curso. Y yo lo digo porque tengo muchos amigos profesores y que viven distintas realidades. Profesores que trabajan en el sistema público, profesores que trabajan en el sistema privado, y que son realidades totalmente distintas.
pero en el fondo todos comparten lo mismo, o sea que para nosotros poder tener buenos resultados tiene que haber una coherencia entre lo que el colegio, la visión del colegio, la visión de los profesores, la visión del apoderado y la visión del alumno. ¿Y cuánto aporta cada uno en el fondo en ese proceso? Sí, María José, pero estamos hablando de un sistema común para todos, y ahí está la problemática. El sistema común para todos es un sistema que funcione para poder hacer cambios en la sociedad, y el sistema que tenemos ahora ya fracasó. Estamos hablando de un sistema educativo que sea para todos, que sea integrativo. Entonces, desde esa cosmovisión, José Patricio, el tema es dónde tú empiezas a generar cambios. Y es ahí donde yo tengo la tesis de que donde tú generas cambios a través de los colegios, y para eso tienes que darle herramientas a los profesores, porque ni los profesores tienen las herramientas con el sistema educativo que tenemos. Por eso es que yo hablo de un sistema que no sirve, porque el sistema que tenemos adolece de valores. Paulina, tú estás equivocada en una cosa. Ha habido un gran cambio en la educación chilena que tiene que ver con la inclusión. Ese ejemplo que tuviste cuando había un niño hiperkinético, lo sacaban de la escuela, no, es todo lo contrario ahora. Ahora hay una mentalidad de incluir a todo el mundo en una sala de clase. Cuando los profesores intervienen en los niños chicos, es un factor de cambio en la familia, eso está comprobado. ¿Ya? Entonces, ahí es una manera de intervenir en las familias es a través de los cabros chicos. Pues los cabros chicos pueden ser un ejemplo para los mayores. Ya. Tercero, los profesores están mal formados, no se innova, no hay innovación. Entonces, la educación, uno de los problemas grandes de los problemas de educación es que los profesores están mal preparados, están mal, pero muy mal preparados. Las universidades, hay un montón de universidades ahora y producen profesores de mala calidad. Y es por eso que no tienen, en ese sentido, no tienen buenas herramientas pedagógicas. Ese es el gran problema. No es como en mi tiempo, por ejemplo, en mi tiempo mis profesores venían de la escuela normal. Y la escuela normal sí que realmente produjo buenos docentes. También es un problema cultural, porque por ejemplo, ¿cómo se ve un profesor en Europa? Un profesor en Europa se ve como una figura importante, como una figura, o sea, no todo el mundo es profesor, se ve como una persona con conocimiento, se ve como una persona que aporta a la sociedad. Con respeto, respetable. Acá, exactamente, con respeto. Acá en Latinoamérica no, acá en Latinoamérica, incluso tal vez en Estados Unidos incluso, se ve a un profesor como una figura que como no estudió lo suficiente, la única profesión que pudo estudiar fue ser profesor. Lo que pasa es que ese sistema cambia tan rápido que la educación no se logra adaptar al sistema, que es el objetivo de la educación. Entonces, como la educación cambia con un sistema que cambia todos los años, que los países se adaptan todos los años, que crecen empresas nuevas todos los años, entonces hay habilidades para adaptarse al sistema que hoy en día no están en la educación. Que hoy en día las habilidades que enseña la educación son habilidades hechas para un sistema de hace años. Entonces, si el sistema a mí me va a enseñar algo que ni sé utilizar y que ni voy a usar, ¿para que me lo enseñe? Cuando me puede enseñar cosas mucho más importantes e interesantes y enriquecedoras. Como persona, no todo es académico, no todos son habilidades duras, sino que también están las habilidades blandas de cómo manejar, por ejemplo, una situación psicológica un poco. En un colegio, casi ninguno enseña cómo manejar la depresión. ¿Cuántos? Ninguno. ¿Cuántos colegios enseñan cómo manejar un matrimonio? Ninguno. ¿Cuántos colegios enseñan cómo manejar el dinero? Sí, comparto con el tío que hay muchos profesores que están saliendo de algunas universidades que no son fabulosas y que están de muy mala calidad, pero no podemos generalizar. De hecho, yo hoy llegué a comentar que en mi colegio tenía un profesor de matemáticas que hacía clase en un colegio municipal. O sea, era el mismo profesor en dos colegios distintos, pero en el otro colegio los cabros no estaban ni ahí, porque hay un factor familiar, porque esos cabros llegan a la casa, no tienen dónde estudiar, no tienen dónde sentarse, las mamás no les hacen hábitos de estudio, o sea, sus prioridades son totalmente distintas. Yo siento que el rol que puede tener el colegio es el tema, por ejemplo, de escuelas para padres, que es un tema que se ha ido perdiendo. Antes se hacía mucho en los colegios y creo que eso ayudaba muchísimo porque ahí se enseñaban valores, se les explicaba a los papás qué era lo importante que tenían que hacer en casa, cuáles son los valores que tenían que ellos reforzar llegando a casa. Entonces esas cosas se han perdido.
hoy día el sistema lo que busca es que ese niño se incluya en un sistema que no se ajusta a su necesidad. Entonces, ese es el problema. ¿Cómo hacemos que ese niño, que tiene características distintas y que no se va a ajustar al sistema que existe hoy día, cómo hacer que ese niño en el fondo aprenda? ¿O cómo hacer que ese niño se sienta incluido en el grupo curso?